Ahí se ve, aparece bien el video. Sí, Edu. Gracias. Le pido disculpas porque el miércoles cuando empecé a dar el tema, evidentemente tenía problemas y en la semana me encargué de que, digamos, cambiar el router y demás porque estaba con problemas, así que espero que hoy no tenga problemas de cortes, que hace muy difícil para los que escuchan y para que era el tema, ¿no? Lo que voy a hacer es retomar un poco sobre el tema anterior, pero lo voy a tratar de hacer rápido, lo ordené y lo compacté para poder ir de lleno digamos, la parte más medular de hoy, ¿ok? Eh, si hay cualquier pregunta, levanten la mano, digamos, y, digamos, podemos aclarar. Bien, habíamos visto, nos habíamos basado en una cita eh, que dice que el tema central de la Biblia, el tema alrededor de los cuales se agrupan todos los temas del libro, es el plan de la redención. Y sigue diciendo la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, evidentemente es la de Génesis 3:15, ¿no? La gloriosa promesa del Apocalipsis y hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro y su nombre estará en su frente, Apocalipsis 22:4, o sea, desde un punto hasta el otro, el propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la elevación del hombre, el poder de Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a poner esto en figuras, porque vamos a ir con las figuras a resumir la cita. Acá está el tema central de la Biblia, y hola, Hola. perdón que se trabó ahí la computadora. Espero que no se siga trabando. Voy a tener que seguir sin presentación porque evidentemente cuando pongo en presentación se traba. Aquí en este resumen de dibujo se puede ver lo que expresamos hasta aquí de la cita. La cita continúa en esta parte que dice, el que capta este pensamiento, ¿no?, que expresó la cita hasta ahí, tiene ante sí un campo infinito de estudio, tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. De ahí tomé el título de la presentación. Dice, la ciencia de la redención es la ciencia de la ciencia, es la ciencia que constituye el motivo de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito nacido en la mente del ser infinito, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y cita Romanos 16:25. La ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. Es el estudio más elevado que puede emprender el hombre, aviva la mente y eleva el alma como ningún otro estudio podría hacer. Entonces, resumiendo la cita, sería, aquí está la Biblia, el tema central, el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios, ese es el plan de la redención, y cita a estos dos versículos, y todo esto constituye, dice, la llave, ¿no?, que está aquí, que abre el cofre de la palabra de Dios. Y cita Romanos 16:25, que es el misterio oculto. Entonces, con esta imagen en mente, voy a avanzar a la próxima diapo. Sería esto. Lo que vamos a ver hoy, digamos, en esta primera parte, es el plan de la redención. O sea, este punto que está aquí, vamos a verlo. El plan de la redención sería, también en una cita del libro de la educación,
nos indica que la Biblia es su propio intérprete y nosotros tenemos que comprender, comparar con este contexto en la Biblia y entender su gran tema central, que es el propósito original de Dios, la gran controversia y la obra de redención. Esto yo traté de sintetizarlo en un dibujo, una imagen, que es la siguiente. Voy a pasar rápido todo esto porque ya habíamos visto, pero lo hago en función de que como se cortó, no sé qué parte salió y qué partes no. Bien, este sería digamos, lo que la cita está sugiriendo, que cuando estudiamos la Biblia la tenemos que ver como un todo. Inicialmente tenemos acá el plan original, que está en los primeros 2 capítulos de la Biblia, y paralelamente se desarrolla la controversia, que es una guerra proxy de la que se generó en el cielo y llegó acá a la tierra, el plan de la redención, paralelamente a la controversia, y continúa un poco más hasta llegar a Apocalipsis 21 y 22, que son los 2 últimos capítulos de la Biblia. Yo lo que quiero sugerir en esta mañana, que el plan de la redención es una línea, en una línea de tiempo, es una línea de progresión. Es una línea que va en progreso, ¿no? Y Dios va restaurando todas las cosas de que se han alterado por la entrada de la controversia. Entonces, nosotros sabemos que inicialmente había un reino y que Dios lo que está haciendo es recuperar al rey, es lo que pasó en la cruz, va a recuperar a los súbditos, que eso va a ser en el juicio, y también va a recuperar el territorio. O sea, es una línea de progresión, de restauración de las cosas. Habíamos visto que todos los personajes que aparecen en la Biblia reciben un proceso de probatorio, podemos encontrar varios de estos relatados, ¿no? Ya lo habíamos hecho en otro tema, que era un proceso probatorio en 3 etapas y una ejecución. O sea, un 3+1, la estructura es un 3+1. Lo que quiero poner en esta cita que aparece aquí en la pantalla, es la cita del deseado de toda la gente, donde les comenté que estaba estas 3 esa estructura de 3+1 más abarcante, o sea que dura más tiempo, que es la del enemigo, ¿no? Y eso está en este capítulo del deseado de toda la gente, en el capítulo 53, que es el último viaje desde Galilea. Y en este capítulo empieza con esta frase: a semejanza de los apóstoles, los 70 habían recibido dones sobrenaturales. Este es el contexto, ¿no? El contexto de la cita, ¿no? Y entonces aquí Jesús dice, cuando terminaron su obra, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús les respondió, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Entonces ahora la cita va a continuar con esta frase: escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Es decir, en la mente de Jesús empezó a ver, en una visión, evidentemente, como lo relata Elena, cómo Satanás va en un proceso de caída. Recuerden que habíamos dicho que el plan de redención es el tema central de la Biblia, pero paralelamente al plan de la redención, que es una línea, digamos así, de progresión, a medida que progresa la obra de la redención, Satanás empieza a perder, a caer. Es como un proceso de guerra donde uno va ganando y el otro va perdiendo. Entonces, aquí vamos a ver las distintas caídas que vamos a ver en un panorama así, un pantallazo global. Dice así: escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Ahora empiezan a ver las caídas. Entonces yo lo que voy a hacer, esta cita, la voy a cortar y la voy a ver parcialmente para que vamos a ir analizando cada una. Para entender esa parte inicial que dice, a semejanza de los apóstoles, los 70 habían recibido dones sobrenaturales, este capítulo está basado en Lucas 9 y 10. Por eso si uno va a la Biblia, yo voy a ir un poco más rápido acá, y vamos al capítulo 9 de Lucas, vamos a encontrar de que ahí reúne a los 12 discípulos, y cuando sale los reúne y les da poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermedades. Los 12 discípulos, después que regresan de esa comisión que les había dado Jesús, en Lucas 10, ¿qué hace en el siguiente capítulo? Comisiona a otros
a los 70, ¿no? Y los envía también con la misma misión. Los 70 salen y cuando regresan, eso está en el mismo capítulo 10, en el versículo 17, y dice así: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún a los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. O sea, esto es lo que encontramos en las Escrituras, que es el contexto de la cita que estamos leyendo del desierto a toda la gente. Por eso cuando la cita comenzaba con a semejanza de, o sea, lo mismo que le pasó a los discípulos y lo mismo que le pasó a los 70, va a relatar ahora que va a pasar a los seguidores de Cristo. Vean cómo sigue la cita. Escenas pasadas y futuras se le presentan a la mente de Jesús. Ahora va a nombrar la primera de las caídas. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Esa es la primera, no hay duda, porque la misma cita lo indica, primera vez. Ahora analiza la segunda. Miró hacia adelante Jesús a las escenas propias de su agonía, o sea, vendría a ser el futuro cercano, cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. Esa sería la caída que se produce en la cruz. Oyó el clamor: consumado es, el cual anunciaba la redención de la raza que quedaba asegurada para siempre. Ahora va a analizar la última caída de Satanás, y podemos decir que es la última por la frase que usa, que es hacia el gran día final. La cita continúa: más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido. Durante tanto tiempo mancillado por su rebelión, contempló la obra del mal terminada para siempre, y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. Eso es cuando termina el conflicto. Sería la última, lo ilustramos aquí con la última caída, que le llamamos la masuna, o sea, es cuando se da la sentencia. Ahora, ella, después de hablar de las cuatro, de las primera, segunda y cuarta, ahora vuelve a un paso anterior. Y sabemos que es un paso anterior porque utiliza la palabra venidero, no es el final, ¿no? Sino dice: en lo venidero los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. Y aquí dijo: él os doy potestad, y cita textual al texto que ya lo leímos varias veces, que está en Lucas 10, 17, que les promete poder para poder pisar serpientes. Eso sería la tercera caída. Analicemos a qué se refiere en lo venidero y a qué se refiere esta caída. Había iniciado la cita con la semejanza de los apóstoles y los 70. Bueno, en lo venidero, los seguidores de Cristo iban a tener una situación semejante a los de los apóstoles y los 70. ¿Qué había pasado con los apóstoles y los 70? Dios le había dado poder, ¿no? Y ese poder era poder sobre el enemigo. Y lo que está augurando, o sea, es una promesa, en lo venidero, Dios iba a dar poder para que si ellos vieran al enemigo como vencido y se apropiaban de la victoria que él iba a ganar en la cruz, ese poder que iba a ganar en la cruz, ellos iban a poder tener potestad sobre la serpiente. Ahora vuelvo otra vez al dibujo del resumen de la cita. Vimos recién el plan de la redención. Ahora quiero que profundicemos en otro concepto que está en la cita. La cita planteaba Génesis 3:15 y hablaba del poder de Dios que da la victoria. ¿Recuerdan la cita de la educación que tenía todos estos elementos? Entonces vamos ahora a analizar el otro elemento de Génesis 3:15 y poder que da victoria. Quiero
indicar ahora de una manera rápida y sucinta que estas caídas que menciona acerca del enemigo están en la Biblia en Apocalipsis 12. ¿Qué es Apocalipsis 12? Es un resumen, es un paneo de la lucha, como figura en esta ilustración, entre la mujer y la serpiente. Ustedes recordarán que Apocalipsis 12 empieza diciendo, presentando la visión de una mujer, que es la iglesia, y ve también al dragón, que es la serpiente antigua y demás, como si fueran en un ring, están en pelea, en lucha, ¿no? Básicamente esto está ilustrando lo que dijimos recién, que el plan de la redención es una línea de progresión que empieza en Génesis y va a continuar hasta el final del Apocalipsis. Entonces, esta lucha entre la mujer y la serpiente está expresada acá en Apocalipsis, y yo voy a poner acá los textos, Apocalipsis 12, ahí, bueno, acá el primero salió mal, ¿no? Porque es Apocalipsis 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la primera caída, cuando es arrojado desde el cielo, y digamos, aquí. Después viene, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud del reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, por el cual el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esto se refiere a la segunda, ¿no? Y lo digo con seguridad porque el Espíritu decía, cuando habla siempre de la crucifixión, utiliza este texto de Apocalipsis 12, 10, ni el 11, sino el 10. Y después continúa Apocalipsis 11 y 12, que sería la tercera, que es digamos, la caída que nos interesa, digamos, resaltar, y ustedes van a ver ahora por qué. Apocalipsis 11 y 12 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 12 continúa diciendo, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí tenemos, en este pasaje de Apocalipsis, que hay un error en la filmina, que es la primera es de Apocalipsis 12, 9, desde el 9, el 10 y el 11 hasta el 12, aquí, digamos, en forma continua tenemos la primera, segunda y tercera caída. Quiero que ahora juntemos lo que venimos viendo, lo que hemos visto en este bloquecito. Habíamos arrancado con el texto de Lucas 10, recuerden que Lucas 10 y la cita que estoy mencionando del deseo de toda la gente se basa en el capítulo de 9 y 10 de Lucas. Decía Lucas 10 que les doy potestad sobre hollar serpientes. Cuando decimos hollar serpientes, ¿qué otro texto viene a la mente de ustedes? ¿Dónde podemos ver esto de poder y de pisar serpientes? Viene a nuestra mente seguramente. 3:15. Gracias. El texto de Génesis 3:15, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Acá vean, está hablando de la mujer y el enemigo, ¿no? Eso es lo que le dice en el Edén. Y entre tu simiente y su simiente. O sea que va a haber una lucha en esta línea de progresión donde se desarrolla el plan de la redención, va a haber una lucha entre una simiente y la otra simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Espíritu de Profecía dice que Génesis 3:15 es la primera profecía en la Biblia. Y también ella dice que es la primera promesa de la Biblia. Vean que acá hay una promesa de que va a haber una victoria para la simiente de la cabeza y, digamos, que va a aplastar al enemigo. Y también, si ponemos la línea de progresión, viene a nuestra mente otro texto, hay varios textos en la Biblia que hablan de pisar la cabeza, y ese que está en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Es interesante este texto, porque acá en Génesis 3:15 mencionaba de la simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros sabemos que la simiente es Cristo, obviamente, la simiente de la mujer. Pero aquí nos agrega un detalle, que también nosotros aplastaremos en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es el texto que dice Romanos 16:20. Y es interesante este versículo porque vamos a ver que está conectado. Volvemos al dibujo donde teníamos el resumen de la cita que hablaba acerca de la llave que abriría todos los tesoros de la palabra, ¿no? Vimos recién entonces Génesis 3:15, que Génesis 15 es aplastar al enemigo, ¿sí? Y también vimos en el texto, hablaba de que había un poder de Dios que da la victoria en la cita de la educación. Y lo que vimos recién, que el poder que da la victoria, recuerdan que cuando leímos dónde estaban estas caídas, analizamos que estaban en Apocalipsis 12, vimos que la tercera caída justamente es cuando ellos le vencen por la sangre del Cordero. O sea que aquí tenemos claramente que esto está haciendo alusión a esa tercera caída. O sea que lo que quiero también vincular es también con Romanos 16:25, era el texto que aparecía en la cita de la educación, hablaba del misterio oculto. Pero Romanos 16:25 ahí habla del misterio oculto, pero recién vimos que Romanos 16:20, apenas 4 versículos antes, de lo que está hablando como misterio oculto, es qué cosa es. Que en breve los seguidores de Cristo van a aplastar, ¿no?, a Satanás bajo sus pies. No sé si fui claro con esto. Recién vimos las caídas y vimos que la tercera caída es cuando se aplasta y se le da poder para ello, y eso está en Apocalipsis 12, 11 y 12, que ellos le vencen. Y también vimos el texto de Romanos 20, que está vinculado también con el texto que aparece en la cita, que habla de el misterio oculto. O sea, el romano habla de un misterio oculto, y a ese misterio que se refiere es el que está 4 versículos antes, que está hablando de que vamos a aplastar bajo nuestros pies. Bien, voy a avanzar al siguiente bloque, entonces. Esto me pareció interesante porque lo que estoy presentando acá no es algo que sea nuevo, evidentemente, porque hace un tiempito, digamos, algunos de nuestros pioneros, hermanos de la iglesia, en este caso es una cita de un libro que se llama El Santuario y su Servicio, de Andreasen, que es uno de los autores del comentario bíblico adventista. Es de los años 1950, por ahí más o menos. Él escribió esta cita en el anteúltimo capítulo, de este libro, que se llama La Última Generación. Y me pareció interesante porque lo que resume al empezar ese capítulo es básicamente lo que yo estoy expresando en todo este trabajo, de una manera muy clara. Dice así: la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad todavía está en el futuro. O sea que todavía no se vio todo el poder del Evangelio. Cristo mostró el camino. ¿Qué hizo Cristo? Tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Cristo lo demostró. ¿Cómo? Tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo aguarda esa demostración. Romanos 8:19. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Y Dios habrá cumplido su plan. Habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno
estará reivindicado. Y esa es la cita que me pareció interesante porque esto muestra que esto, digamos, estaba dentro de, digamos, del conjunto de creencias de nuestra iglesia. Bien, vuelvo otra vez a la figura donde están cada una de las partes expresadas como un gráfico, ¿no? Y ahora vamos a ver el misterio. Recuerden que la cita hablaba que el tema central es el plan de la redención, es la restauración de la imagen de Dios en el hombre, y que esto era el que captaba este pensamiento tenía una llave que abría el tesoro, que estaba oculto, y citaba Romanos 16:25. Ahora vamos entonces a analizar misterio oculto. Bien. La palabra que se utiliza para misterio en la Biblia es la 3466 en el Nuevo Testamento, que significa cerrar la boca, un secreto o misterio, ¿sí? Esta palabra, en griego, aparece en la Biblia más o menos en el Nuevo Testamento, porque es griego, aparece más o menos unas 27 veces. Y aquí están los textos de esas 27 veces que aparece. Voy a hacer un descarte rápido de los textos y un análisis a medida que vaya viendo los textos. Los que están en color lila, ustedes verán en la pantalla, esos textos están en plural. Mostrando, ahí están algunos de los textos, los misterios del reino de los cielos, dispensación de los misterios de Dios, entendéis todos los misterios, ¿no? Hablase misterios, o sea, todos en plural. El hecho de que la palabra misterios se ponga en plural nos está indicando de que hay varios misterios en la Biblia, ¿sí? Hay una en verde, de esas citas que están ahí, perdón, los misterios, y podríamos decir que hay un grupo, un conjunto de misterios. Y la cita que está en verde utiliza el artículo un, o sea, indeterminado, mostrando que es uno de ese conjunto de misterios. Bien, sacando los versículos que hablan en plural, en estos versículos que voy a señalar ahora, son versículos que aparece la palabra misterio, pero con algo que lo modula, que es de tal cosa, ¿no? El misterio, o vosotros os he dado a conocer el misterio del reino, el misterio de la iniquidad, el misterio de la fe, el misterio de la piedad, de las 7 estrellas. Esto nos muestra que el hecho que haya muchos misterios, acá está nombrando algunos de esos misterios porque dice de tal cosa, de la iniquidad, de la fe, de la piedad. O sea, está mostrando una pluralidad de misterios también, y dándole nombre, ¿sí? El misterio de Babilonia, el misterio de la mujer y de la bestia. O sea, hay varios misterios en la Biblia. Y acá le pone nombre. Nosotros los ponía en plural, acá habla de el misterio, pero le da un nombre. Bien, sacando esos versículos, los que nos quedan, veamos cuáles son. Romanos 11:25. No quiero que ignoréis este misterio. O sea, estos versículos que quedaron aquí, va a hablar de los misterios, pero va a hablar en particular un misterio que es diferente a los demás. No quiero que ignoréis este misterio, o sea que está hablando en forma directa de algo. Romanos 16:25, ya lo habíamos visto que estaba en la cita, la revelación de el misterio encubierto, o sea que a ese misterio tienen una característica, que ha estado tapado, oculto, ¿no? Véanlo como lo dice 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, en la sabiduría oculta, que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando entonces de un misterio que se diferencia de los demás porque ha estado oculto. Efesios, ¿cómo lo describe? Descubriéndonos el misterio de su voluntad.
Efesios 3:3, por revelación fue declarado el misterio como antes escrito. Antes escrito se refiere justamente al que está antes, de Efesios 1:9. El 3:4 dice, podéis entender cuál es mi inteligencia en el misterio de Cristo. O sea, está hablando Pablo de la inteligencia, o sea, de lo que conoce sobre el misterio de Cristo. Efesios 3:9, la dispensación de el misterio escondido desde los siglos en Dios. Grande es este misterio, Efesios 5:32, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese misterio, que es el versículo que me interesa. Y Efesios 6:19 dice, oren también por mí, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Los textos que quedan son de Colosenses y Apocalipsis. Los de Colosenses, muy conocido, el misterio que ha estado oculto también. O sea que Pablo, tanto en Romanos como en Efesios, como en Colosenses, se está refiriendo al mismo misterio. Es un misterio diferente a los demás, de la pluralidad de misterios que hay. Es el misterio oculto. Entonces, acá Colosenses está hablando del mismo. Este misterio ante los gentiles que es Cristo en vosotros. ¿Sí? O sea que ya está dando una pista. Este misterio se trata de Cristo en nosotros. Colosenses 2:2, comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Le llaman también el misterio de Cristo a este misterio. Colosenses 4:3, oren al mismo tiempo también por nosotros, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Ven? Ese misterio específico, especial, se caracteriza porque es de Cristo y a su vez porque ha estado oculto, tapado. Y Apocalipsis 10:7, no tendremos de verlo hoy, pero se refiere al momento donde esto se va a revelar, ¿no? Porque el misterio de Dios será consumado y da ciertas características en Apocalipsis de cuándo esto va a ocurrir. Bien, quería simplemente comentar de que ese versículo que mencionamos que estaba en Efesios 5, ahí hay una parábola de Pablo, en Efesios 5. Primero, Pablo, en Efesios 5, habla del aspecto literal de la parábola. Habla del hombre y de la mujer. Que el hombre tiene que amar a la mujer tiene que estar sujeta al marido, y habla de la relación entre el hombre y la mujer. Y después habla... Después habla de Cristo y su iglesia, o sea, habla del aspecto espiritual. Entonces, saca conclusiones con lo que se ve, lo que vemos, lo literal, para entender lo espiritual, que es Cristo y su iglesia. Entonces, en esa parábola habla de que el hombre y la mujer, cuando se casan, llegan a ser una sola carne. Y entonces, dice que son uno. En lo espiritual también, Cristo y la iglesia son uno. Entonces, ahí aparece el versículo que encontramos donde está la palabra misterio y donde da ese misterio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán dos en una carne. Y Pablo aclara, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Una palabra, no es un misterio el hecho de que el hombre y la mujer se hagan una sola carne, sino el hecho de que Cristo y la iglesia lleguen a ser uno, ¿no? Es un misterio. Entonces, quiero poner dos citas y con eso voy a terminar esta parte, este bloque, y voy a dar pie a preguntas. La cita que pongo acá es de Palabra de Vida del Gran Maestro, dice, Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlo. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno los preceptos de Dios. En una palabra, está hablando esta cita de que el hombre no puede tener la victoria. Pero habíamos leído en la primera cita que la llave que abría todo era entender que el poder, digamos, el hombre
venciendo, aplastando, pero por el poder de Dios, citaba 1 Corintios 5, ¿no? Y acá está explicando, es la unión de la humanidad con la divinidad, de la naturaleza divina con la naturaleza humana, la que tiene ese poder que puede llegar a vencer. ¿Por qué utiliza la palabra misterio cuando habla de esta situación de unidad y a su vez de poder que da victoria? Vean esta otra cita que está en Hechos de los Apóstoles. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo, como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y cita también a Colosenses 1:27. Dejo aquí, doy motivo para preguntas. Voy a poner acá una filmina para que podamos hablar de ella. Bien. No sé si entendieron mi análisis proviene de que la cita que tomamos inicialmente, que está graficada acá en estos dibujos, nos ayuda a entender que el tema central de la Biblia es el plan de la redención, y el plan de la redención, esa línea de progresión, es la restauración de la imagen de Dios. Y cita estos textos y habla del poder de Dios que da la victoria. Y comenta que esto es una llave que abre los misterios de toda la palabra, ¿no? Entonces empezamos a acabar y encontrar varias cosas, como cómo se van vinculando, ¿no? Y hay muchas otras más que podemos sacar de esta cita para encontrar a qué se refiere. Y todo esto está conectado con la tercera caída de Satanás. Cuando caiga Satanás por tercera vez, va a ser justamente cuando va a aplastar, ¿no?, los hijos de Dios bajo sus pies a Satanás. ¿Por qué? Porque van a poder lograr vencer, y Satanás había cuestionado que el hombre no podía, y esos argumentos eran argumentos contra el gobierno de Dios. Por eso cuando el hombre, por el poder de Dios, llega a poder tener la victoria, quita los argumentos que Satanás había puesto en el concilio celestial, y de esa manera el conflicto puede terminar, porque de esa manera aplastan los argumentos que había puesto en el concilio, quedan deshechos, ¿sí? Y de esa manera vindica el carácter de Dios. Eso fue el objetivo. No sé si hay alguna pregunta o algún tema que podamos aclarar. No, mi hermano, por ahora todo claro. De verdad agradecido por el tema. Muy interesante. Muchas gracias. Esa cita que leíste al principio, que dice de que el plan de la redención es la restauración de la imagen de Dios, me hace acordar de otra cita del espíritu de profecía, que dice que nosotros somos como la contraimagen de Dios, ¿no? Ajá. Y me hace recordar de que, bueno, el pecado fue el que nos quitó esa imagen. Entonces, la redención es eso, es volver a ser la contraparte de Dios. Pero no recuerdo dónde está esa cita. Sí, yo no
La he escuchado, así que la han mencionado, pero no la he visto, no la he leído esa cita. Aquí en el chat tengo a alguien que pone los misterios de las cosas naturales, la nieve en Job. Yo los versículos que puse ahí, que son 27, es donde aparece la palabra en el Nuevo Testamento porque es una palabra en griego. Cuando busqué misterios, digamos, en el Antiguo Testamento usa otra palabra, en hebreo, obviamente, pero no vi que tuviera conexión con el misterio que está mencionando ahí en el Nuevo Testamento. Evidentemente es una dispensación diferente, ¿no? Y ese misterio se va a revelar a partir de la cruz. No sé si le contesta la pregunta que puso eso en el chat. A mí es que me gusta todo lo que has aclarado porque nos muestra las profundidades del amor de Dios con nosotros. Y nos muestra cómo, digamos, hay, digamos, no es simplemente que tenemos un Dios que nos ayuda y demás, sino que, digamos, al ser humano lo restaura, le da perdón, ¿no? Pero también le da poder, y ese poder que le da no es simplemente, no es un poder que le da fuerzas, sino que promete que Él va a venir en nosotros. Está con nosotros, pero va a estar en nosotros, ¿no? Y eso es un misterio, cómo va a ser, ¿no? Y acá esta cita está hablando acerca de eso, ¿no? De entender esa restauración, de cómo va a restaurar la imagen de Dios en el hombre, y que lo va a hacer a través de ese misterio que es de la unión de la naturaleza divina y humana, y obviamente todo esto quita el orgullo del ser humano que pueda llegar a tener, porque uno ve que es toda obra de Dios, ¿no? Pero al terminar esta línea de progresión, la obra de la redención no es una obra para salvar al hombre. Hay una cita que la tenía, pero no la puse para no sumar más, es que dice que el objetivo del propósito de la obra de redención es mucho mayor que salvar al hombre. Es vindicar el carácter de Dios al universo, ¿no? Y cuando dice, cuando yo fuera levantado, o sea, todos atraeré a mí mismo, Elena explica que cuando dice todos, se refiere a todo el universo. Es decir, que los mundos no caídos y los ángeles van a ser atraídos más todavía ahora, cuando se termine la obra de la redención. Por eso no es el Espíritu que decía, nosotros a veces en el castellano solemos usar plan de salvación, pero Elena White, yo lo busqué y usa muy pocas veces, lo que usa siempre es obra de la redención, o plan de la redención, mostrando que es más amplio, ¿no? que salvar al hombre. Cuando hablamos de salvar al hombre, estamos centrando la salvación en el hombre, ¿no? Pero cuando entendemos de la obra de redención, estamos centrando la obra en Dios, ¿no? Que Dios va a redimir, la palabra redimir que figura en Efesios es de volver a comprar la posesión adquirida, o sea, es una posesión que era Él, pero Él la vuelve a comprar, ¿no? Y todo el universo entonces ahora va a ser atraído a Cristo más de lo que antes podían ser, ¿no? O sea, los ángeles obviamente tenían obediencia, o los mundos no caídos, pero cuando termine todo este proceso de la obra de redención, será asegurado con una eterna base de seguridad, como dice el patriarca y profeta, ¿no? Qué bien. Muy buena, esa última parte me quedó más. Gracias, hermano. No, por favor. Estuve un poco apurado porque quería que en esta hora que tenía pudiera, digamos, englobar, digamos, estas partes. En realidad hay varias cosas más que no están aquí, que salen de esta cita, pero, digamos,
son otras cosas que lo que hacen es entretejen lo que ya sacamos de esta cita, todos esos conceptos que estaban ahí en el dibujo, los entreteje más con otras citas y nos ayudan a comprender más lo que implica esto, ¿no? Y que cuando el ser humano, por ese poder, logre hacer eso, va a ser, digamos, el conflicto puede terminar. Y ahí menciona, digamos, un texto que yo no lo analicé, lo dejé, Apocalipsis 10, también habla de misterio, ahí nos va a hablar de cuándo ese misterio va a ser consumado, ¿no? O sea que mi conclusión es que ese misterio va a ser consumado en lo que se denomina la tercera caída de Satanás, que es cuando inicialmente es echado del cielo, después es echado del concilio celestial, y cuando el hombre tome su decisión, ¿no? Entonces ahí el enemigo digamos, pierde toda credibilidad totalmente, ni en el universo, ni aquí en la tierra, y entonces digamos, cae totalmente, ¿no? Que es la tercera caída. Pero esa tercera caída, digamos, tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Bueno, los dejo, creo que terminamos a tiempo, 5 minutos antes del tiempo pactado, o sea que les agradezco por la oportunidad.